Bueno, yo no sé si Instagram ya está grabando. El... Si lo está grabando muy desprolijo, lo mío de poner los auriculares ahí. Pero vamos a hacer esto para que se escuche mejor. Ahí se va sumando la gente. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Tanto tiempo de mi parte, pero bueno, estaba el gran Lea Altamore haciendo los vivos estas últimas 3 semanas. Y ahí está la persona con la que vamos a estar charlando hoy, que lo vamos a empezar a presentar ya antes de que yo lo vea acá, para no hacerlo demorar mucho en cuanto a que él diga sus primeras palabras. Él es médico de la UBA, especialista en cardiología. No, Axel, ¿todo bien? ¿Cómo andás? bien, ¿cómo andás vos? Bien, todo tranquilo. ¿Se escucha Bueno, bien? ¿Se ve bien? se escucha perfecto. Yo a vos te escucho bien, no sé si a mí me escucha bien la gente. Ahora Sí, seguramente lo dirán. hace un ratito había como unos ruidos, pero creo que era porque estabas con los auriculares en la Puede mano. ser Ahora se esa escucha todo parte, mucho. la etapa técnica. Bueno, estaba contando que sos médico de la UBA, sos especialista en cardiología del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. También hiciste el posgrado en nutrición vegetariana y vegana de la UBA y das clases en un posgrado de la misma categoría en la Universidad de La Plata, ¿es así? Sí, sí, ahora Perfecto. este año iba a dar clases en el de Marce, en el de la UBA, pero no se está Sí. haciendo por motivo de la pandemia. Y este año se abre un posgrado de nutrición vegetariana en una universidad de Santa Fe, creo que es la Universidad Católica de Mira, Santa Fe, que también ahí soy docente y somos varios más docentes del mismo grupito interesante de... esto. Sí, la verdad que se está abriendo mucho el juego, está Perfecto, bueno. qué bueno que ya cada vez más universidades brinden esta educación que, bueno, es cada vez más necesaria. ¿Querés que antes o mientras va entrando la gente, hablemos de algo que me gustó, que lo vi en tu perfil de Instagram, que es las corona cositas, para hablar un poco de actualidad y de lo que está pasando en el sistema público de salud? Y bueno, ¿cómo se vive actualmente la pandemia, vos que trabajás de esto y estás ahí en contacto? Sí, y es un tema. Yo lo que escribí ya está capaz un poco desactualizado en algunas cosas. Me acuerdo que todavía ni se hablaba de usar mascarillas, Es verdad. yo, yo ya venía leyendo un poquito de ese tema. No es un tema que ahora me esté leyendo mucho porque es medio tóxico, ¿viste? Sí, Y realmente se sabe poco y lo mejor que sabemos es que es un virus muy contagioso, que probablemente en algún punto todos o la mayoría de las personas nos agarremos de ese virus, simplemente porque es muy contagioso, y que la clave del aislamiento y todo eso es más que nada que no nos agarremos el virus todos de golpe, porque si bien tiene una claro. letalidad que es más bien baja, la tasa de personas que requieren internación no es tan baja, aunque sean internaciones leves. De hecho, es alrededor de un 20% la gente que necesita por uno u otro motivo estar internada, sea aunque sea para una canulita de oxígeno o aunque sea para estar en Sí, vigilancia por algún criterio de riesgo. Y si vos pensás eso a nivel poblacional, es muchas personas. claro. Cuando uno ve letalidad del 0,1% parece nada, es uno de Sí. cada mil, o sea, no es nada. Pero si vos eso lo extrapolás a 13 millones, 15 millones de personas que tiene, por ejemplo, Buenos Aires, el 0,1% de eso es una barbaridad. Y no hay camas en terapia para toda esa gente, no hay 150.000 camas de terapia, ¿me entendés? Claro. Y no hay camas de hospitales suficientes. Entonces, toda la psicosis que se genera a partir de esto no es tanto por decir si tengo coronavirus me voy a morir, porque lo más probable es que no, lo más probable es que no te Claro. pase más de una infección leve. Eh, el tema es que no se colapse el sistema de salud, porque Claro. si yo me agarro coronavirus, obviamente que puede haber gente joven y sin antecedentes que le vaya mal. Nosotros vemos mucha gente que no tiene nada para que le vaya mal y de golpe se enferma de algo y le va mal. Los médicos vemos esas cosas. No es frecuente por suerte, pero los vemos. Sea gripe, sea un accidente, sea una cardiopatía, sea lo que sea.
Pero si yo tengo una apendicitis, por ejemplo, o si Claro, tengo un accidente en la calle y tengo un sistema sanitario colapsado, no tengo lugar donde operarme, no tengo una guardia que me pueda atender y no tengo un quirófano disponible. Si los médicos nos contagiamos, tampoco hay personal para atender. Entonces, por claro, eso es importante las medidas, ¿viste? Más que nada claro. por eso. Y algo que es interesante que uno piensa ahora, por lo menos en Buenos Aires, que está todo circunscripto a las personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Que no tienen capaz lugar físico para hacer distanciamiento porque viven en condiciones precarias, no tienen agua segura para lavarse las Sí, manos, pero si uno piensa que la salida de esto es aislar, no está entendiendo cómo funcionan los mecanismos biológicos de una epidemia. Porque esa persona que capaz vive en una situación de vulnerabilidad cumple un rol en la sociedad, capaz sí, trabaja cuidando a alguien, capaz es, qué sé yo, puede ser médico, puede ser enfermero, puede trabajar en un supermercado, puede cuidar a personas mayores, puede ser cualquier cosa, puede ser conductor. Entonces, si uno piensa que esas personas, no importa, porque total, hay que aislar a los focos de situación de vulnerabilidad, no está entendiendo cómo funciona una sociedad, no está entendiendo cómo funciona una epidemia, no se puede aislar a la gente. La salida es claro. comunitaria, hay que cuidar a todos, esa es la cuestión. Por eso es difícil también, porque hay que salir de lo individual, de decir, yo me consigo mi barbijo, mi alcohol, y si los otros no tienen, yo tengo alcohol en gel. No sirve eso. No Claro. sirve, todos Sí, tienen que sí, sí. tenerlo, ¿me entendés? A copiar cosas y uno depende mucho del otro en esto. Sí. Pasó mucho al principio, sobre todo esto de personas que compraban 10 alcoholes en gel y Claro. después el de al lado, si no tiene, digamos, salís perdiendo Si vos el al lado también. lo tiene, tal cual, en algún momento vos no te vas a poner alcohol en gel y si tocaste el picaporte que tocó la otra persona que no tenía y vos en algún momento te lo vas a enganchar. Lo más seguro acá es que todos nos cuidemos y bueno, va a haber que transitarlo, va a ser difícil. Acá recién ahora está empezando la fase que sube más empinada la curva, pero va a haber que Sí, transitarlo. ¿Qué sé yo? Es perfecto. así. Bueno, justo me das el pie para tocar el siguiente tema en esto que es la consideración del otro. Obviamente también entran los animales. Entonces, bueno, la Claro. primera pregunta para que la gente te conozca es cómo llegaste vos al veganismo. Tengo entendido que fue hace un par de años. Y bueno, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Cómo hiciste este cambio de consideración y empezaste a pensar en que todos los seres son merecedores de respeto? ¿Viste algún activismo? ¿Qué fue lo que sucedió en su momento? Mira, en mi caso particular, yo desde hace mucho, antes de tomar la decisión de ser vegano, me hacía ruido. A mucha gente yo Sí, creo que le pasa eso, especialmente a los que vivimos en las ciudades absolutamente aislados de los animales. Capaz alguien que vive en el campo acostumbrado a faenar animales o a tener contacto con los animales tiene otra visión. sí. Pero uno que vive en la ciudad le resulta terrible, más terrible que capaz una persona acostumbrada a eso, ver, hacer la conexión esa del el Sí, pedazo de carne o un lácteo, un huevo y todo el sufrimiento que hay atrás. Es tremendo, pero uno siempre la va como dejando de lado, ¿viste? Eh, Llegó un punto en el cual yo ya decía, en algún momento voy a ser vegetariano. Vegano ni se me sí, había pasado por la cabeza porque tenía un concepto de a la vaca no la matan para la leche, el huevo la gallina lo pone igual, esas cosas que uno piensa cuando no tiene ni idea y tampoco claro. investigó nada, ¿no? Y bueno, y vos me preguntás qué activismo vi. Yo vi en Facebook, estaba boludeando en el Facebook y vi, me aparece en el inicio, ahí en el costadito. Ahora hace 1000 años que no entro a Facebook, capaz cambió el formato. En ese momento te aparecía en el costadito como una especie de novedades, ¿viste? De gente que capaz ni seguías. Sí, Y vi como en un cosito que decía que la agricultura animal genera más gas de efecto invernadero que la industria automotor y la industria del transporte. Y dije, esto no hay forma que sea así, debe estar mal esto. Y entré a un link
y me linkeaba a Cowspiracy, Sí, ¿no? Que en ese momento estaba, creo que no estaba, no sé si estaba en Netflix ya, esto fue en el 2017, por ahí, fue hace creo que no, creo que no. 3 años y medio, creo que la vi en internet, no recuerdo, creo que Sí. después la subieron a Netflix. Y la vi y me quedé impactado, ¿viste? Con los datos, es muy lindo ese documental. Contrasté algunos datos que decían con datos capaz de la FAO, de la OMS, y vi que eran posta, digamos que eran así, que eran cifras oficiales, y que no es algo que esté escondido, no es algo Sí, oculto, digamos, eso es lo loco, sí, que no sí. es algo que sea un conocimiento de especialista o que un paper así raro de una investigación. Está ahí, vos ponés, lo buscás y te lo Está puesto dice. en la ONU, está puesto en la página de la ONU, o sea, es algo... Claro, ¿viste? Perdón que se escucha el perrito. No pasa nada. Bueno, ¡ey! Son parte del programa los animales acá, así que no hay ningún tipo de problema. Ahí te manda saludos Rocío, que la tengo acá al lado. Bueno, le mandamos un saludo también. Y bueno, viste, la verdad que me sorprendió mucho. Yo todo esto ya estaba en tercer año de mi residencia y Sí, en mi vida me había puesto a leer sobre alimentación, más que la proteína completa de la carne en la facultad, y eso, y la leche para los huesos y nada, hasta ahí, viste, no mucho más. sí, Y me puse a investigar a partir de eso de Cowspiracy. Dije, en mi cabeza yo vi eso. Me acuerdo el día anterior, yo había comido un asado con un compañero del hospital, para que te das una idea. Yo vi eso y dije, chao, no voy a colaborar más con esto, porque no tiene sentido. Y sí. por lo menos, o sea, no quiero ser más parte de esto. Y bueno, y así fue. Tuve una especie de transición de 2 semanas que comía vegano en mi casa y en el hospital había un menú vegetariano que incluía carne, Sí. incluía, perdón, lácteos, huevos. Después ya, pero como que tampoco quería eso, no quería comer eso, ¿viste? Me terminé comprando Claro, comida en el hospital porque hablar con la cocina fue un lío, no me puedo poner de acuerdo nunca. Mandé mail, hablé con las nutricionistas, bajé a la cocina, pero en el contexto de un hospital era imposible. sí. Así que bueno. Y después de hacer lo ambiental, resurgió eso, ya siendo coherente con lo que yo pensaba y lo que hacía, me puse a ver material más de la ética animal, que es algo que yo Sí, ya lo venía pensando, pero uno nunca, en mi caso, ponerle, no me metía a ver eso porque no ibas a tomar una decisión consecuente. Habiendo yo tomado la decisión consecuente, me empecé a meter más en eso. Vi ahí, comentaban, vi Earthlings, que era algo que no... tremendo. eh, te digo que estaba solo en mi casa, llorando prácticamente viendo eso. Había muchos momentos que lo cerré los ojos, pero lo vi. Yo ya no veo esos materiales, pues me ponen mal y no los necesito ver. En su momento me sirvió verlo, obviamente. Y al final de todo, cuando ya tenía esa decisión, independientemente de mi salud, me puse a buscar qué pasaba con la alimentación y la salud y ver si no me iba a enfermar, si no me iba a poner anémico, si no me iba a romper un hueso, si no me iba a morir, Sí. si no, qué sé yo, ¿viste? Y ahí me metí en la parte de alimentación basada en planta y me di cuenta que había una ciencia muy interesante atrás, con muchísimos datos y muy buenos resultados. Así Sí, en que una estuve viendo la charla que diste en la Backfest en el año 2018 y ni bien te subís al sí, escenario decís, no puede ser que yo, habiendo estudiado medicina, tenga el miedo de que sin comer la proteína animal o de es re transicionar a loco. una proteína vegetal, no sepa cómo abordar la situación. Pero aparte, escúchame, yo la carrera estudié, ¿viste? No me la tiré de chanta. Claro, Estudié mucho. Y realmente yo te digo, en mi cursada de nutrición, que duró unas 2 semanas, es el tiempo que tenemos en la Universidad de Buenos Aires, nutrición
Son 2 semanas, que si le sacás fin de semana y el día del examen son 10 días. Sí. 9 días exactamente. Hablamos de alimentación un solo día que fue el primero, en mi cursada. Mi cursada fue en el Hospital Durán, yo hice mi unidad docente hospitalaria y era muy buen servicio de diabetes en cuanto a lo que es el manejo de insulinas y todo, el servicio de nutrición y diabetes. Pero de nutrición hablamos nada, nada. O el primer día y después fue todo insulinas, más que nada. Aprendí Sí. mucho de insulina, muchísimo, pero no aprendí nada de alimentación, digamos. Entonces, la verdad que es un bache muy grande y en general en las formaciones así, está estudiado eso y no solo pasa acá en Argentina, Sí. no solo pasa en la Argentina. Y es loco porque a nosotros nos meten bastante en la cabeza lo de las medidas higiénico-dietéticas como primer paso antes de medicar. Nosotros lo tenemos como así. Como antes de Sí. dar una medicación, tenemos que probar con estilo de vida, con alimentación, actividad física. Y si eso no funciona, que nunca funciona, porque no sabemos indicar una alimentación y no sabemos indicar actividad física, entonces nunca funciona, salvo que la persona lo haga por su cuenta y lo haga en serio y le vaya bien, que ahí sí da muy buenos resultados. Nosotros no sabemos hacer eso en general. Sí. Yo me estoy formando para hacer eso y justamente atiendo en ese formato. Pero no es un formato amigable con las consultas de obra social en poco tiempo, es un formato distinto. Yo trabajo en Sí. equipo, con una nutricionista, y es una forma más agradable también de atender y que da muy lindos resultados. Pero Claro. la verdad que es así. No sabemos, no O, sabemos nada. o sea que sin dudas que es, bueno, ya se sabe y se dice mucho esto de que es necesario abordar la temática de la alimentación en las carreras de medicina cuanto antes. Eh, y bueno, otra pregunta que justo más o menos un poco me la contestaste, si te hacía ruido en el espacio académico esto de que no esté pensado que la alimentación y qué alimentación, cuál de todas, qué patrón alimentario puede reducir o prevenir ciertas enfermedades que son las que están matando también a la mayoría de la población. Total. Es re loco eso, que no se enseñe eso. Y de dietas vegetarianas, veganas, ni se habla. No existe eso en la cursada, por lo menos en medicina, eh, cero. Y en las cursadas qué sé yo, de medicina interna, los módulos de cardiología o de neurología o de nefro, es una cosa Tampoco. que no existe hablar de alimentación, ¿eh? Existe hablar de capaz de evitar. Yo, cosas que recuerdo de alimentación, qué sé yo, en diabéticos, limitar los carbohidratos, así. En anticoagulados, tener cuidado con las hojas verdes por la vitamina K. Y en los renales crónicos, cuidar las dietas altas en proteína y como esos conceptos así grandes, ¿viste? Pero que, Sí, y que si te los pones a ver, tampoco están, o sea, tienen un montón de cosas para discutir, sí. ¿viste? Ni siquiera tampoco entonces en lo que es la especialización en cardiología. No, yo hice una residencia, la residencia Sí, está orientada a otra cosa. sí, Yo hice una residencia en un lugar muy intensivista, con pacientes de altísima complejidad y un gran volumen, y la verdad es que hablamos muy poco de alimentación. Ahora, te cuento una anécdota. Yo dale. cuando me empecé a meter en la parte de alimentación, estaba vuelto Sí, loco, porque no podía creer que hubiera tantos datos, ¿me entendés? Yo pensé que no existía, que alguien estudiara qué hacía el brócoli, qué hacía una almendra, qué hacía, no existe, para mí era todo trials, ensayos clínicos de drogas, uno lee mucho en la residencia de esas cosas, claro. ¿viste? Y de fisiología en general, pero más que nada ensayos clínicos, más que nada uno lee papers de eso, o Claro. revisiones, ¿viste? Que es curar la Eh, enfermedad, digamos, no prevenirla. Estaba vuelto loco con eso. A ver, pues no podía creer que alguien estudiara la comida, ¿me entendés? Sí, Que así de forma rigurosa. Y bueno, había descubierto un montón de páginas, qué sé yo, y vi una paciente que estaba muy, muy complicada, tenía ya un montón de angioplastias, tenía como 8 stents, estaba todo el tiempo internándose, ¿viste? Y yo como residente, que la estaba viendo esa persona, dije, bueno, eh,
cuando se fue de alta de una de sus internaciones, le dije, le voy a hablar de esto, le imprimí material, todo, ¿viste? Lo hice con 2 o 3 pacientes de eso que yo veía que se podían beneficiar, de la forma que pude, porque no sabía tampoco muy bien cómo abordar el tema, la verdad. Le imprimí material, todo, le dije, mira, me gustaría que veas a una nutricionista. Tenía en ese momento el contacto de Marce Manusa, y Sí. era la única que conocía, básicamente, que hacía dieta vegetariana. Y yo le mando esta paciente a Marce Manusa. Me manda un mail después, Marcela, que no me conocía, y me dice, re contenta, obvio, porque un médico le mandó una paciente y le explicó, yo leí el material, todo, le dije que se podía beneficiar mucho, y ahí empecé una relación con Marcela, digamos, que empezamos a Sí. hablar, todo, que después terminó convirtiéndose en lo que hoy es la Sociedad Argentina de Medicina y Estilo de Vida, que es SAMEB. Claro, sí. Estamos con otros 6 profesionales. Así que digamos, esto digamos es lindo, y es lindo también que te ayuda a conocer a personas que están en la misma, ¿viste? Pasa que bueno, es importante trabajar en equipo, juntarnos. Sí, 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 sin duda. Eh, y entonces, en cuanto a, digamos, los problemas cardiovasculares, ¿qué es lo que a vos te llevó a decir, bueno, quiero estudiar cardiología? ¿Tenías algo que te gustaba de esa especialidad? Y, y sí, yo hice, cuando yo estudié, estaba en primer año, una materia que me había gustado mucho era embriología, que es donde se estudia el desarrollo embrionario, las estructuras, ¿viste? Sí. Me había gustado mucho, hice un resumen de embriología, que resumía la materia, ¿viste? Y me ofrecieron hacer la ayudantía, ¿viste? Que es cuando vos te haces docente de la materia, haces una escuela de ayudante y después sos docente de la materia, una especie de docente auxiliar, ¿viste? Y yo ya venía con las cosas, lo que había leído en primer año, y decía, me gusta mucho embriología, no era medio lo mío, no quería hacer algo relacionado a eso, pero dije, a mí me va a gustar mucho fisiología, así que no voy a hacer embriología. Yo no había cursado en fisio todavía, es el segundo año de fisio. Entonces cursé fisiología, fisiología está dividida en aparatos, cardiorrespiratorio, renal, sangre, neuro, gastro, bueno. Y cursé fisio cardíaca y bueno, obviamente me encantó fisio, todo. Después fui ayudante de fisio durante 3 años, la módulo cardiorrespiratorio, y siempre me gustó eso. Como son cosas que te gustan, qué sé yo, ¿viste? Hay Sí. gente que odia cardio. Me gustó el tema del manejo de volumen, de presiones, tiene mucha biofísica, es lindo, ¿viste? Y aparte, la especialidad cardiología. ¡Ey! ¡Basta! La especialidad de cardiología, desde la clínica, es muy linda, es muy completa, tiene mucha clínica, ves pacientes de todo tipo, desde lo cardiológico, desde lo renal, es muy completo, vos podés ser intervencionismo, podés ser hemodinamista, electrofisiólogo, trabajar con catéteres, o ser un médico casi de atención primaria, ¿sí? Hacer prevenciones, tiene un campo muy amplio la cardiología. Y bueno, yo soy una enamorada de mi especialidad, me encanta y no la Claro. elegiría de vuelta siempre, me encanta, me gusta mucho, 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 muy linda. Y entonces después, digamos, me imagino que muy agradable para vos haber encontrado en tu postura ética del veganismo, la dieta basada en plantas, y con esto poder recomendar lo que vendría a ser lo mejor en términos de prevención de lo que es la principal causa de muerte que tiene la sociedad actualmente, que es la enfermedad cardiovascular. ¿Es así? Yo feliz, yo feliz porque tengo una postura ética que es independiente de la salud. Es Claro. independiente, porque es una decisión que yo tomo y un mensaje que transmito y una forma de vivir, de no financiar explotación animal. Eh, y yo además tengo datos fuertes, no es que los tengo yo, están disponibles la evidencia y de hecho está avalado por sociedades científicas internacionales que llevar una alimentación basada en plantas es beneficioso para la salud, que puede Claro. prevenir muchas enfermedades, puede ayudar en su tratamiento e incluso hay datos de que
la puede revertir. Entonces, para mí es espectacular, es fabuloso, porque yo puedo tener una forma de llevar adelante la medicina que es coherente con mi forma de vivir. Claro. Entonces, es hermoso, digamos, es bárbaro. Me siento muy Eh, cómodo. en, en un par de charlas y notas siempre te notaba hablar de el tema de lo que es el patrón alimentario o las dietas que seguimos en Occidente. Sí, eh, y bueno, hay claramente una gran distinción entre lo que venimos haciendo de este lado del mundo y lo que se hace del otro, y también que nos brinda la evidencia de qué es lo que estaría bien consumir o lo que sería más saludable. Y bueno, los datos son contundentes. De hecho, también creo que hace poquito hiciste un post respecto de poblaciones japonesas viviendo en Estados Unidos y cómo quienes sí. mantuvieron sus tradiciones y hábitos tienen los mismos valores o las mismas tasas de riesgo cardíaco que es la gente que vive en el Oriente. Y bueno, ¿querés contarnos un poco de esto? ¿Cómo nos diferenciamos? Y cuántos más riesgos tenemos estando de un lado que del otro solamente por seguir ciertos patrones alimentarios. Bien, hay una cuestión, ese estudio que yo subí es hermoso, refuerza un concepto que sabemos de hace mucho, pero que es lindo volver a visitarlo, que es el del riesgo genético y el del riesgo del ambiente. Hay poblaciones que son excepcionalmente longevas, que viven hasta los 100 años en buen estado de salud, eh, y esas poblaciones en general tienen ciertos polimorfismos, ciertas variantes genéticas que se asocian a longevidad en algunos genes específicos, ¿sí? Sí. Entonces uno puede decir, bueno, no importa lo que haga esa gente, va a vivir mucho, ¿no? Y no importa lo que yo haga porque la longevidad está en los genes. Bueno, sabemos que eso no es así. Sabemos que personas con gran longevidad, como japoneses de cierta localidad, por ejemplo, como decía ahí, que tienen, por ejemplo, baja tasa de infartos y baja tasa de cáncer de colon. Esas personas se mudan a Estados Unidos y en una, dos generaciones igualan con misma carga genética, igualan las tasas de cáncer de colon y de infarto. Entonces, el ambiente tiene la posibilidad de prender y apagar genes, eso se llama epigenética, ¿sí? Los genes no están determinados de lo que vos vas a hacer, sino que los genes, que son secuencias de material genético, de bases, de nucleótidos, que tienen como un código para sintetizar una determinada proteína, eso es un gen. Ese gen puede prenderse o apagarse en función del ambiente. Eso es maravilloso y eso es algo que sabemos hace no tanto. Eso se llama epigenética, lo que está por arriba de la genética. Y puede determinar muchísimas cosas. Eso es lo que hace que nosotros digamos, hay una frase que es conocida, que es que la genética carga el arma, pero el ambiente dispara, ¿sí? Aprieta el gatillo. Y eso es lo que remarca ese estudio fundamentalmente. Y después cuando nos alejamos, nos vamos bien arriba, bien con una visión bien macro, viendo el planeta y viendo qué hacen las personas que viven más en el mundo, ¿sí? A grandes rasgos, a nivel poblacional, tenemos ciertas cosas que son factores en común, ¿sí? Que no son factores necesariamente genéticos, no son factores geográficos, porque las poblaciones más longevas viven en regiones que son geográficamente disímiles, ¿sí? Obviamente ninguna vive en los extremos, ¿sí? En los polos, por ejemplo, porque eso es algo, la gente que vive en los polos tiene algunas adaptaciones específicas y no les va muy bien, porque son latitudes muy Mm. extremas, pero tenemos algunas cosas en común en esas poblaciones, que son una población en Costa Rica, otra en Italia, en Japón, en Loma Linda en Estados Unidos, que son las llamadas zonas azules. Son personas que viven más allá de los 100 años con una gran frecuencia. Y una de esas cosas que tienen en común, aparte de otras, ¿sí? Porque no hay que ser reduccionista, pero Ujú. una de las cosas que tienen en común es tener una alimentación basada en vegetales. Gran parte de lo que comen son plantas y otra cosa que no comen son alimentos, productos ultraprocesados. Tener una Claro. alimentación basada en plantas integrales mínimamente procesadas. Y esa es una de las claves.
Si uno después empieza a ver, se empieza a acercar más, empieza a analizar qué come cada población, va a ver que las frutas y los vegetales ocupan un lugar importante, que las legumbres ocupan un lugar importante, que los granos integrales ocupan un lugar importante, ¿sí? Que tienen un bajo consumo de carnes, ¿sí? Aparte de otros, yo lo estoy circunscribiendo a la alimentación, tienen otras Claro. características, ¿sí? Y después cuando uno se va a estudios, porque eso es una observación que uno hace, es una observación que uno hace, pero no necesariamente determina una causalidad. Uno tiene seguimiento en estudios de muchos años, de también observaciones, pero que sigue, que ve que come la gente que le va mejor, ¿sí? Que ve que come la gente que le va mejor, que se infarta menos, que tiene menos diabetes, que tiene menos infartos, y ve también que tienen una alimentación con más plantas y con menos animales, ¿sí? Claro. Y después se va a estudios de intervención y también ve que cuando le damos a las personas una alimentación que tiene muchas plantas y pocos animales, le va mejor que a las personas que siguen una alimentación estándar. Y de eso hay un montón de estudios. Mejoran todo, mejoran el peso corporal, mejoran el colesterol, mejoran la presión, mejoran la diabetes y tienen menos infartos y tienen menos muerte por causa cardiovascular. Digamos, tenemos mucha datita para analizar, ¿no? Con las Claro. limitaciones de los estudios nutricionales que no son pocas, pero de la data que tenemos, hoy Claro. por hoy, una alimentación basada en plantas está arriba de todo. ¿Cuándo pensás que esto va a llegar, digamos, a ser unánime en lo que son las recomendaciones de profesionales de la salud y bueno, y también en lo que es la evidencia científica que ya empieza a ser unánime o superador la dieta basada en plantas, íntegramente basada en plantas? ¿Pensás que estamos cerca o que estamos lejos todavía de que eso, bueno, a través también de otros intereses que hay y que manejan a veces o condicionan el acceso al conocimiento, lo puede llegar a retrasar o no, o estamos muy cerca y bueno, No, y mira, seguimos lejos? la unanimidad nunca va a llegar a ser, y es bueno eso, porque la ciencia vive del disenso. Si Mm, todos pensamos lo mismo y no hay disenso, hay algo que está pasando, digamos. La ciencia vive del disenso y poner en duda las hipótesis. Yo como vegano, te digo que la alimentación basada en plantas hoy tiene la mayor evidencia porque es así. Si el día de mañana deja de ser así, como vegano me va a romper las pelotas, pero va a ser así. Porque justamente lo claro, que tiene la ciencia es que le importa tres carajos lo que yo piense o lo que vos pienses. Son los claro, datos, ¿entendés? Después, obvio que hay muchos intereses atrás de la generación de la ciencia. Uno dice la ciencia como si fuera una entidad mágica y la ciencia la hacen personas con intereses y la financian entidades que claro, tienen intereses también. Entonces hay que tener cuidado con eso y ahí es cuando se pone espinoso el asunto, porque hay que saber bien cómo interpretar los hallazgos. Y no solo por ver la fuente de financiamiento, sino cómo están conducidos los estudios. ¿Sí? Porque que claro, un estudio esté financiado por una u otra industria no lo invalida, para nada. Pero hay que ver cómo está diseñado y ahí hay que tener una lupita más fina que leer solamente la conclusión y el abstract. Hay que leer el método, hay que tener más herramientas, ¿viste? Y ahí se claro. pone más complejo. Por eso, cuando veo un estudio ahí traído a los pelos, que dice, este estudio demostró que los veganos se mueren más porque... Y ojo, fíjate, porque una cosa es Sí, el sí, título sí, del diario que pone el noticiero y otro es el análisis real. En general es más aburrido ver ciencia porque son menos estridentes las conclusiones, pues es menos seguro todo. Entonces sí, podría, hay que hacer más estudios, ¿viste? Y la gente no quiere eso. La gente quiere, claro. no, el vegano se muere menos y o el vegano se muere más. Y es así, que está demostrado, está... Yo siempre que escuches esas cosas, está demostrado por la ciencia, esto es una verdad irrefutable, esas palabras así absolutistas, Claro, duda del que te está transmitiendo el mensaje, sea vegano, sea no vegano, sea lo que sea. La claro. ciencia es un poquito más compleja que eso. Y vos me preguntabas del consenso, hoy por hoy las guías principales de cardiología, de diabetes, tienen a la alimentación basada en plantas a la cabeza, ¿sí? Desde patrones de alimentación mediterráneo o a patrón DASH, que son dietas basadas en plantas, hasta dietas vegetarianas, están como opciones y están siendo nombradas por su nombre como plant-based diet cada vez más Claro. frecuentemente. Y eso es muy importante porque no pasaba hace un tiempo.
Claro, Así que se está llegando a un punto y también yo me doy cuenta porque hay más interés en el tema, de colegas, mucho, más allá de lo personal, digamos. Hay mucho claro, interés en formarse, en entender, en saber indicar, en saber con quién trabajar, en saber... La gente, te digo, los médicos no sabemos nada de alimentación y ujú, es un mundo que hay que conocer. No tanto, claro. no para ser uno nutricionista, sino para conocer y trabajar con nutricionista, indicar desde su lugar, hacer el monitoreo adecuado, saber qué indicarle a quién. Eso lleva una tarea, ¿viste? Una lectura y un trabajo. Claro. Importante lo que decías recién respecto de, bueno, tenemos una postura ética, después por otro lado corre lo que es la evidencia científica y nuestra decisión en base a la alimentación, pero sí hay que separarlas, hay que saber decir que el veganismo es una postura ética, la dieta basada en plantas es otra. Exacto. Por suerte para el movimiento, la dieta basada en plantas está siendo eh, la que es demostrada como la mejor o la más beneficiosa para la salud, pero si uno va y busca la dieta basada en plantas por su salud, no está siendo vegano, sino que está buscando un beneficio en algo personal y propio y no está pudiendo llegar a la consideración de los demás, qué es lo que debería hacer y va a hacer dentro de muy poco tiempo. ¿Qué es lo que pasa en Exacto. los animales? Una pregunta que me quedó medio colgada, ¿qué es lo que pasa en los animales con respecto a las enfermedades cardiovasculares? ¿Las tienen, no las tienen? ¿Esto es algo propio del ser humano o claramente está Qué determinado por la pregunta. alimentación? Qué buena pregunta, excelente tu pregunta. Es muy buena, porque La vi, bueno, es muy buena porque uno dice, che, los humanos nos morimos de enfermedad cardiovascular en todo el mundo eh, y la aterosclerosis es algo que está presente en la humanidad hace milenios, milenios. Hay claro, momias que tienen aterosclerosis que tienen más de 4.000 años y sabemos que tenían arterias enfermas. Y sabemos que la placa de ateroma se empieza a formar desde a temprana edad, desde antes de los 10 años. Entonces uno dice, puta, ¿será que así? Y no te podría hablar por todos los animales, porque sí, son muchos los animales, pero son pocos los animales. Son pocos los animales que hacen aterosclerosis. Por ejemplo, los primates, que son los monos, los primates avanzados, que son lo más parecido a una persona, compartimos muchísimas características anatómicas, aparte del genoma, y no hacen mucha aterosclerosis los monos. No hacen, básicamente, digamos, se le puede inducir la aterosclerosis al mono, ¿sí? Cuando tenés un mono en un zoológico comiendo comida de persona, sin hacer sí, ejercicio, ese mono se va a enfermar, seguro, de aterosclerosis y de otras cosas, pero en la naturaleza no desarrollan eso. Y sí mueren por una cardiopatía, que es una miocardiopatía específica de ellos, que no sé exactamente por qué sea, pero no hacen aterosclerosis. Y algunos postulan que puede tener que ver con lo siguiente, entre otras cosas, los niveles de colesterol que nosotros manejamos como primates son excepcionalmente altos, incluso para los valores que consideramos normales. Acá no hay que olvidar que lo normal no es sinónimo de lo fisiológico. Lo normal es simplemente lo que es normal, lo que es más frecuente, lo que es la norma. Eso quiere claro, decir, si yo muestreo a 3 millones de personas en Estados Unidos o acá en Argentina y les mido el colesterol total, les mido el LDL, les mido el HDL, les mido la presión, probablemente de un colesterol total entre 200 y 250, un LDL alrededor de 130, que es lo que se conoce como colesterol malo, y una presión arterial alrededor de 14,9. Vamos a andar sí, por ahí todo. Ahora, ¿es normal eso? Sí, es normal, seguro que es normal. Ahora, ¿es fisiológico eso? ¿Es fisiológico desarrollar enfermedad coronaria y que la principal causa de muerte de la humanidad sea la enfermedad coronaria? Y podemos discutir, pero no. ¿Por qué? Porque sabemos que a valores menores de presión arterial, a valores menores de colesterol LDL, la enfermedad coronaria es mucho más rara. Por ejemplo, los mamíferos, todos los mamíferos, prácticamente todos, manejamos un colesterol LDL entre 50 y 60. Nosotros andamos por los 130 en promedio. ¿Sí? De colesterol total están todos abajo de 150. Nosotros tenemos 200, 220 como promedio. Y de presión arterial también manejamos un montón. Y en humanos
las sociedades que son cazadoras recolectoras del presente, que todavía siguen de esa forma, que son algunas localidades, son algunos aislados, sabemos, porque se han hecho estudios sobre ello y les han hecho laboratorios, sabemos que tienen muy poca enfermedad coronaria los que siguen una alimentación que no es vegana, porque en la naturaleza comen lo que encuentran, pero que es muy rica en plantas, con una cantidad de fibra infernal, 80 gramos, 100 gramos, 150 gramos de fibra, es una brutalidad, eh, y tienen niveles muy bajos de colesterol, muy bajos de presión, muy bajos de glucemia, no hay, o prácticamente no hay obesidad, y la enfermedad coronaria es muy rara. Entonces sabemos que las personas bajo otro ambiente, con otra alimentación y en otro contexto, no hacen enfermedad coronaria o la hacen mucho más rara. ¿Sí? Tenemos predisposición en los humanos a hacer enfermedad coronaria, pero definitivamente lo que vive el mundo occidental no es fisiológico, es normal porque estamos en un ambiente que es tóxico también. Claro. ¿Sí? Totalmente. Ahí, en una entrevista o en una nota de un diario, creo, una página de internet, ahora está todo en internet, ya no sabes si es un diario o un blog, decías que la medicina del futuro y en relación con lo que es el SAMEB, es la que viene a traer el concepto más antiguo y esencial de la salud, que es un estilo de vida saludable. Sí. ¿Querés contarnos un poco sobre esto y a dónde apunta? ¿Qué es lo que sería la medicina del mañana? Digamos, ¿habrá tantos fármacos como hay hoy en día o no? Bien. Cuando hablamos de medicina estilo de vida, hablamos de medidas que son hábitos, ¿sí? Enfocados en 6 pilares, que son la alimentación, la actividad física, las relaciones interpersonales, el evitar sustancias tóxicas, el descanso y el manejo del estrés. Son esos 6 pilares. Y realmente parece muy sofisticado, pero son cosas que todos manejamos. Todos manejamos y todos lo tenemos, está en la sabiduría popular. Que tener una alimentación adecuada es bueno, todos lo sabemos. Ahora, ¿qué es una alimentación adecuada específicamente? Es lo que hace la medicina estilo de vida, basarse en evidencia para dar recomendaciones. Todos sabemos que hacer actividad física es bueno. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Qué tipo de actividad física? ¿A qué persona le va a beneficiar más tal cosa? Eso es la medicina estilo de vida. Técnicas de manejo de estrés. Todos sabemos que vivir estresado es malo. ¿Qué hacemos para mejorarlo? ¿Cómo lo llevamos adelante? Eso es la medicina estilo de vida. Con el sueño lo mismo, con los tóxicos lo mismo. Fumar es malo. Pero la gente ya sabe hoy en 2020 que fumar le hace mal y sigue fumando. Ya todo lo que fuman hoy sabe que fumar hace mal. Todos. Pero siguen fumando. Entonces, ¿cómo ayudar a esa persona para que mejore? Y lo interesante de la medicina estilo de vida, y por qué yo digo que es la medicina del mañana, es porque es barata. Porque es barato, porque ahorra costos. Y en los sistemas de salud que están quebrados, es muy importante ahorrar costos. Porque el costo no es solamente, suena medio feo hablar de plata y de salud y de medicina, pero el costo, cuando uno habla de un sistema de salud, son gastos que se pueden desarrollar en políticas públicas, es plata que se está usando para atender personas internadas, para pagar tratamientos caros, para pagar cirugías, para pagar dispositivos, para pagar internaciones, y esa plata ahorrada se puede usar para otras cosas, ¿sí? Para hacer políticas de prevención primaria, para pagar mejores salarios, para hacer mejoras edilicias. Hoy por hoy los sistemas de salud están colapsados en todo el mundo, porque es caro, la medicina es muy cara, se volvió algo muy sofisticado. Pues tenemos tratamientos caros para hacer prevención secundaria o terciaria de cosas que ya pasaron. Tenemos mejores stents, ¿sí? Tenemos mejores salas de hemodinamia y equipos, eso es fundamental porque ayuda a tratar mejor y más rápido los infartos. Tenemos más tecnología, más drogas, eso está buenísimo y tiene que ser así. Es parte de lo que ayuda a que vivamos más y que atendamos mejor una enfermedad cuando ya se presenta. Pero el costo perdido de atender una enfermedad cuando ya se presentó es muy alto. Si nosotros abordamos la prevención primaria, le ahorramos plata, y por eso la medicina es de la medicina del futuro, porque en Estados Unidos, que es una medicina muy mercantilizada, absolutamente mercantilizada, los tipos no son boludos, se dan cuenta que eso les ahorra plata, y por eso los sistemas de salud están empezando a cubrir intervenciones de estilo de vida.
Porque ellos le dicen, mira, yo te ahorro internaciones, te ahorro tratamientos, te ahorro procedimientos, te hago que tus pacientes los pongo a caminar, los pongo a comer mejor, los pongo a hacer sesiones de yoga, los mando a hacer ejercicio de determinada forma y te demuestro que se infartan menos, que una internación por un infarto, por una insuficiencia cardíaca, cuesta un montón. Y un Claro. tipo que se infarta y queda con una insuficiencia cardíaca o un ACV y queda hemipléjico, es una persona que capaz no puede trabajar más, se convierte en un problema familiar porque esa persona hay que darle apoyo. No, cuando uno lo ve en lo macro, lo tiene que ver en lo micro también. ¿Qué pasa con ese individuo, con su salud, con su persona, a nivel emocional? Se convierte en una persona enferma. Entonces cierra por todos lados, ¿sí? Y la medicina estilo de vida viene a ocupar ese lugar, pero tiene que tener una formación específica, porque el problema principal es saber cómo y dar adherencia, que las personas se mantengan. Porque como yo te digo, hoy por hoy todos sabemos que fumar es malo, pero sigue habiendo un montón de fumadores. ¿Por qué no deja de fumar el que tiene que dejar de fumar? Y bueno, falta algo. Capaz nadie se lo dijo, capaz nadie le dijo que había tratamientos para eso, ¿sí? ¿Cómo haces para que se ponga a ejercitar el tipo que tiene sobrepeso, que tiene dolor en las rodillas? Algo hay para hacer, ¿sí? O el que Claro. tiene una alimentación mala, que no tiene tiempo, que labura un montón. Hay estrategias para hacer, se estudia eso, hay formas de hacerlo, pero es importante darle bolilla y darle tiempo, Claro. ¿sí? Me salgo un poco del cuestionario que veníamos, sí, que yo venía siguiendo. Hay algo que se me despertó ahora como una duda, que es, ¿qué pasa en estas sociedades en las que no hay muertes a través de enfermedad cardiovascular? Digamos, ¿en Sí, dónde es que reside el mayor porcentaje de muertes? ¿Reside en alguna causa particular? Eh, ¿O sí, claro, es en la muy individual? muertes traumáticas y por enfermedades infectocontagiosas, Ah, como fue perfecto, durante toda la historia de la humanidad, salvo en los últimos 200 años, perfecto. de Está bien. infecciones y de muertes traumáticas. Genial. Bueno, y también hay un tema con respecto a lo que es la salud ambiental, ¿no? O sea, si un profesional no recomienda una dieta basada en plantas, al mismo tiempo está generando un medio ambiente insano, y esto también es salud, digamos, tener un medio ambiente no viciado ni contaminado en sus aguas o en su aire es como que no le garantizaría a ningún habitante poder tener los mínimos requisitos para estar saludable. Este es otro Mira, tema que sí, sí. responde vos. Mira, si vos entrás a la página de la Facultad de Medicina de la UBA, de donde yo me Sí, recibí, y entrás a la parte que dice la carrera de medicina, y entrás a la parte que dice competencias del profesional o objetivos del profesional, uno de los objetivos del profesional es la salud comunitaria, no solo la salud individual. ¿Sí? A partir de la salud comunitaria se construye la salud individual. Es muy difícil tener salud individual o de poco te va a servir si vos tenés, qué sé yo, una presión controlada, qué sé yo, y no tenés acceso a agua potable, ¿sí? claro. O respirás un aire que está enfermo, que está viciado, no tenés acceso a alimentos adecuados, como pasa en muchas regiones. En Estados Unidos hay food deserts, que son los desiertos de comida, que son kilómetros sin acceso a comida fresca y solo acceso a fast food, especialmente en comunidades desfavorecidas, comunidades negras o comunidades latinas, que los tipos no tienen acceso a, por ejemplo, a la verdulería. Acá en Capital Federal no hay tanto, por lo menos en los barrios que yo conozco, capaz hay lugares donde hay así, en Argentina seguramente haya también. Entonces, y desde ya la degradación ambiental, las inundaciones, las sequías, todo eso contribuye a una degradación de la salud comunitaria. Y si nos vamos a la agricultura animal, sabemos que es un driver fundamental en lo que es la deforestación, en lo que es la sojización del país, ¿sí? Pues la soja que se planta acá es para alimentar ganado afuera, no Sí, consumimos nosotros esta soja, parte va para biodiesel, para aceites industriales, pero la mayor parte va para alimentar ganado afuera. Con el maíz pasa otro tanto, y son monocultivos gigantes que tienen un impacto brutal sobre el medio ambiente, y es fácil verlo en nuestra Argentina, digamos, en la desertización de los suelos,
en la deforestación, y, y bueno, y eso sin contar, todo esto sin contar el daño directo que hace tener una dieta basada en animales en comparación con tener una dieta basada en plantas. La verdad es que no cierra por ningún lado, no cierra desde lo que es la salud, para nada. Eh, Así que Y bueno. bueno, el próximo problema que seguramente se nos venga es el tema también de la resistencia a los antibióticos, ¿no? ¿Qué hay para decir de esto que se espera que dentro de unas décadas sea un problema enorme para la humanidad y también mate a un montón de seres humanos? Unas décadas, sos optimista. ¿Soy optimista? Bueno, me Ojalá. faltó estudiar ese ¿Vos sabés, tema. vos sabés en qué año se inventó la penicilina? ¿Se descubrió la penicilina? La penicilina, ¿eh? El No, primer antibiótico que se descubrió y que se masivizó. En a ver, 1940. iba a decir 44, ¿no? Pero bueno, ¿quién me va a creer? 1940. Obviamente que en el 40 se descubrió, después se hizo Sí, no sé exactamente qué año se hizo masivo, por ejemplo, que llegó a Latinoamérica, no sé en qué año habrá sido. sí, La penicilina, que era el único antibiótico, después empezaron a haber otros derivados de la penicilina, la mayoría de los antibióticos que manejamos son derivados de la penicilina, después hubieron otros grupos de antibióticos, varios, pero fíjate que desde el inicio de la era de los antibióticos, que fue en 1940, estamos en 2020, pasaron sí, 60, 80 años 80 pasaron, y... Sí, 80 años. Y, y los limpiamos, queda muy poco. ya Tenemos, está. obviamente que hay antibióticos, todavía se siguen usando, no es que no sirven, pero el problema es que las bacterias generan resistencia. Las bacterias tienen mecanismos para generar resistencia a los mecanismos de los antibióticos. Hay bacterias a las que las penicilinas no les hacen efecto, hacen falta otro tipo de antibióticos, o al revés, que otro tipo de antibióticos no hacen efecto, hace falta penicilinas más complejas, de otros grupos, y antibióticos con más efectos adversos, más caros, más complejos en su mecanismo de acción, y, y es un problema eso. Y hay bacterias hoy por hoy para las cuales tenemos uno o dos antibióticos que andan, y ya hay reportes de bacterias que no tienen respuesta a los antibióticos actuales, acá en Argentina también. Eso es un problema. Y uno de los problemas vos decís, ¿cómo se relaciona esto con los animales? Bueno, eh, si uno ve cualquier material gráfico sobre agricultura industrial, va a ver que los animales, sean pollos, sean cerdos, sean vacas, o sea cualquier otro animal, se crían en condiciones absolutamente insalubres, ¿sí? Eh, en condiciones de hacinamiento, en deficientes condiciones de higiene la mayoría de las veces, incluso en el lugar criadero más limpio van a estar en espacios muy reducidos, ¿sí? Con sistemas inmunes debilitados, porque son animales que no tienen su vida natural, son animales que viven con ansiedad, que viven con miedo, que muchas veces están con dolor, que ven morirse animales alrededor de ellos, que viven en su mierda, que los separan de sus hijos, o sea, todo eso afecta mucho a la inmunidad desde ya, sin meternos en que éticamente es una aberración, pero tenemos animales enfermos, hacinados, es un caldo de cultivo hermoso para bacterias, para virus, para cualquier cosa. Prueba de ello son las pandemias que salieron de granjas industriales, las últimas, inclusive esta que salió de un mercado húmedo, no de una granja industrial, pero las otras salieron de granjas industriales occidentales, y es lo mismo. No es que es más limpio y por eso es mejor que el mercado húmedo de China. A nivel salubridad es muy parecido. Eh, entonces, tenemos eso, ¿y qué se le da? Antibiótico. Se le da mucho antibiótico a los animales. De hecho, se le da muchas veces sin indicación, en forma profiláctica. Y cuando nosotros hacemos un mal uso de los antibióticos, esos antibióticos, las bacterias, llega un punto, por presión selectiva, que sobreviven las bacterias que tienen resistencia. Eso es ejercer una presión selectiva brutal. Es básico, básico de biología, de genética. Vos ponés algo que mata a las bacterias y va a matar a todas menos a una o dos que sobreviven. Esas una o dos se van a multiplicar y después todas las que haya van a ser las resistentes. ¿Me Claro. entendés? Así funciona la selección. Es una selección artificial acelerada.
Y los antibióticos que usan los animales son muy parecidos a los que usamos nosotros. Y esos antibióticos también los consumimos cuando consumimos los animales, ¿sí? Y Claro, aparte hay infecciones que pasan de animales a humanos, no es que son un ente aparte los animales. Hay muchas claro, infecciones que pasan, que se llaman zoonosis, ¿sí? claro. Con las cuales están relacionadas casi todas las pandemias últimas, 3 de 4 creo que era el dato. Vos pensás que el ritmo de producción de una granja, de la agricultura industrial es bestial. Capaz un tipo tiene que matar 200 animales por hora. Es una locura. Claro, Entonces, claro, las medidas que vos podés tomar, higiénicas, nunca te van a alcanzar. Porque lo que se claro. valora es la producción y el tiempo, la velocidad. Entonces eso es una bomba de tiempo y no es que yo es algo que yo pienso, más allá de que sea algo que yo pienso. Está reconocido por un montón de sociedades, eso, hace un Claro. montón. Y tiene que frenar eso, una aberración. Tremendo. Bueno, ¿cuánto nos quedan? 10 años entonces. Yo te No dije sé, una ojalá que década, no. me Ojalá, dijiste que ojalá era que me optimista. equivoque. Ojalá que me equivoque. Pero qué sé yo. Bueno, acá estoy viendo a ver si hay alguna pregunta, pero creo que no. Mucha gente preguntaba si el vivo queda grabado, le decimos que sí, obviamente, lo vamos a dejar acá y ahora queda en el IGTV, así que se puede ver, no sé, toda la vida o lo que dure esta opción de Instagram. Pero bueno, ¿querés agregar algo más? ¿Vas a estar haciendo algún otro vivo en alguno de estos días que querés que la gente se entere? No, O, por ahora vivos, no, no sé, no tengo ninguno planificado, pero capaz salga alguno así los domingos estamos haciendo desde SAMEB, desde la cuenta, estamos tratando de hacer un video por semana, que hablamos de distintas personas. Y después nada, hay vivos que están re buenos, Rota haciendo un montón de vivos. sí. Y yo, no sé, no soy tan Bueno, Instagramer, pero está bueno también. está Y perfecto. es lindo también hablar a veces. Y nada, después estoy haciendo cosas más académicas, capaz que me llevan tiempo y medio que a veces me olvido de estas cosas, pero son muy lindas y Perfecto. sirven mucho. Sí, sin Así que dudas que bueno, también gracias por... aparte necesitamos tu aporte académico a la ciencia y que nuevas personas lean con estos valores. Así que bueno, muchas gracias por darnos la posibilidad y esperemos que cuando retomemos las actividades estés en el piso. Dale. Así que bueno, muchas gracias y nos vamos, el video queda y gracias a todos también los que nos miraron. Muchas gracias Chao, por la Ariel. invitación, ¿eh? Chau, No, chau. gracias a vos. Hasta luego. Bueno, me queda un ratito para decir eso, que queda el vivo acá en la cuenta y lo pueden ver. Eh, no vi ninguna pregunta, así que le podamos hacer a Ariel, pero igual habló de casi todo, habla un montón en su cuenta también, síganlo. Sigan a SAMEB, la Asociación de Medicina de Estilo de Vida, y bueno, nos vemos el próximo miércoles o algún día de por ahí, quién sabe con quién de invitado, y esperemos volver al piso cuanto antes. Mandamos un saludo a Dani, a Lea, a Gus, a Nao, a todas las personas que han sido, que siempre apoyan el programa, están ahí y trabajan para que esto pueda suceder, ¿sí? Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias, chicas.